Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy veremos la historia de Feng Shan, la mamá de Mao Mao. Alerta de spoiler. Si no estás al día con el anime, el manga y las novelas ligeras, continúa bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! En esta historia, dentro del barrio del placer, las cortesanas tienen diferentes estatus. Pueden ser de bajo, medio o alto rango. Las de bajo rango son las prostitutas comunes, también llamadas noctámbulas, ya que cuando están listas para debutar, toman clientes privados, es decir, se acuestan con ellos. Ellas tienen que trabajar así para poder sobrevivir y no morir de hambre. Conforme una cortesana tiene mayor estatus, no necesita vender su cuerpo. Estas cortesanas venden sus artes, ya que están instruidas en diversas cosas, como el canto, la danza, el saber tocar algún instrumento musical como el erhu, la recitación de poesía, el entretenimiento a través de juegos como el go o el shogi, además de la exquisita ceremonia del té, entre otros talentos. La Casa Verdigris, también llamado Rokushoukan, es uno de los establecimientos más prestigiosos del barrio del placer. Incluso la menos notable de sus damas son consideradas cortesanas de rango medio, y aquellas que son las más notables están entre las mujeres más famosas del distrito. El oficio de cortesana se aprende desde muy corta edad. A estas niñas aprendices se les conoce como kamuro. Reciben una educación básica y luego se dividen entre aquellas que destacan por su belleza y potencial talento y las que no. La instrucción de una kamuro terminaba a la edad de 15 años, donde las prostitutas comunes empezaban a vender sus cuerpos, y aquellas damas que mostraban potencial seguían siendo educadas de forma constante para pulir sus talentos. Estas últimas, al debutar, empezaban compartiendo el té con sus clientes, y si lograban cautivarlos con su conversación o con su inteligencia, volvían a ser revalorizadas, aumentando su popularidad y su prestigio, llegando al punto de que incluso compartir una bebida con ellas podía costar el salario de un año en plata. Conforme aumentaba el estatus de una cortesana, trabajaban menos, ya que se volvían un producto cada vez más exclusivo, de mayor precio, y por ende no podían estar disponibles al alcance de cualquier persona. Mientras más se ocultaba una cortesana, hacía que los posibles clientes inflaran su valor para poder acceder a ella. Por esta razón, han existido cortesanas que durante toda su carrera se han mantenido vírgenes, hasta el día en que sus contratos fueron comprados. Que alguien compre el contrato de una cortesana era lo equivalente a casarse, y por ende tener el privilegio de recoger la flor de la virginidad de una de ellas, lo cual jugaba con las fantasías de los hombres. Hace aproximadamente 2 décadas, en la Casa Verdigris había una famosa cortesana de alto rango llamada Feng Shan. Ella era muy bella, inteligente y con una personalidad frívola. Ella te miraba con altivez e indiferencia, como si estar en su presencia fuera un honor para su cliente. Era como si te diera latigazos con la mirada. Atraía a hombres ricos y excéntricos que gustaban de este tipo de personalidad. Feng Shan destacaba en los juegos de estrategia como el Go y el Shogi. Ella tenía un récord imbatible en su burdel, jamás había perdido contra nadie. Y un día, un hombre aristócrata, que era capitán estratega, era también aficionado a los juegos de mesa y había mantenido una racha invicta en el ejército. Él jugó contra Feng Shan y acabó perdiendo. Feng Shan lo hizo pedazos. Y todo esto a pesar de que ella había iniciado el partido de Go con piedras blancas, lo que significaba que tenía la desventaja de jugar en segundo lugar. Este hombre, llamado Lacan, era raro y excéntrico, y tenía una enfermedad particular que le impedía distinguir los rostros de la gente. Podía ver un ojo, una oreja, pero no el conjunto de elementos para identificar un rostro humano. Él veía a las personas como si fueran piedras de Go o fichas de ajedrez. Esta partida entre dos personas invictas en los juegos de estrategia había sido todo un espectáculo de ver. Cuando Lacan perdió la partida ante Feng Shan, se empezó a reír estrepitosamente. Él estaba incrédulo ya que era la primera vez que él perdía. No sentía ira por el resultado, más bien sentía curiosidad por la mujer que le había vencido. Cuando regresó a verla, se sorprendió bastante porque era la primera vez en su vida que logró distinguir un rostro humano,
Y por supuesto, la cara de Feng Xiang mostraba su palpable enojo y mal humor. Él la veía roja como la flor del bálsamo, a punto de estallar al menor contacto. Esto es porque a Feng Xiang no le gustaba ser menospreciada. Ella miraba a Lacan con unos ojos despiadados por la molestia de que él la hubiera tomado a la ligera. Ella se mostró tan despectiva que incluso le habló al oído a su aprendiz, Mei Mei, para pedirle que trajera un tablero de shogi, pues quería volver a retar a Lacan a otra partida. Era tan altiva que no iba a permitir que un hombre tuviera el honor de escuchar su voz en su primer encuentro. Feng Xiang tenía un gran orgullo de cortesana de alto rango. Ella había nacido en un burdel y a veces decía que no tenía madre, sino que simplemente una mujer la había engendrado, porque en el distrito del placer las cortesanas no podían ser madres. La relación entre Feng Xiang y Lacan continuó durante años y años, y durante sus encuentros se concentraban en una sola cosa, jugar al Go o al Shogi. Sin embargo, poco a poco se fueron viendo con menos frecuencia. A medida que las cortesanas consumadas se hacían más populares, también se volvían más reacias a aceptar clientes, y Feng Xiang no era una excepción. Feng Xiang era inteligente, pero dura y sin pelos en la lengua, lo que no atraía a la mayoría de la gente, pero ella tenía un grupo fiel de seguidores incondicionales que la adoraban, y entre ellos estaba Lacan. El precio de ella siguió subiendo hasta que llegó el día en que Lacan solo podía verla una vez cada pocos meses. En una ocasión, cuando Lacan fue a verla después de una larga ausencia, la encontró pintándose las uñas con un aspecto tan desinteresado como siempre. Frente a ella había unas flores rojas de bálsamo y un poco de hierba fina en un plato. Lacan le preguntó a Feng Xiang qué era esa hierba. Ella le contó que era una planta también conocida como pata de gato, que tenía propiedades medicinales y era útil para contrarrestar las picaduras de insectos y algunos venenos. Algo curioso es que si las vainas de las semillas maduras de la flor del bálsamo y de la hierba de pata de gato se tocaban, éstas estallaban y enviaban semillas por todas partes. Después de escuchar esta explicación, Lacan sostenía una de las flores amarillas de la hierba gatera, y de repente la mujer de pocas palabras, es decir, Feng Xiang, le preguntó a él cuándo sería la próxima vez que iría a visitarla, a lo que él respondió que sería dentro de 3 meses. Después de esto, ellos siguieron jugando una partida de shogi, y en ese momento fue que Lacan escuchó hablar por primera vez de que algunas personas querían comprar el contrato de Feng Xiang. Los potenciales compradores elevaban las pujas del precio de Feng Xiang al punto de que se volvió una suma de dinero que en ese momento no le era posible pagar a Lacan. Él, a pesar de que ya había tenido algunos ascensos en el ejército y era el primogénito de su clan y legítimo heredero de la fortuna de su familia, en ese momento su posición había sido usurpada por un hermanastro más joven, dejando a Lacan con recursos limitados para poder comprar a Feng Xiang. En ese momento ella era consciente de todo esto, pero entre ellos había un problema. Tanto Feng Xiang como Lacan, a pesar de sentir una atracción y amor el uno por el otro y haber convivido durante mucho tiempo, ellos nunca se expresaron esto con palabras. Ninguno comunicaba lo que realmente sentía por el otro, y cuando hay problemas en la comunicación, se abre una puerta hacia los malos entendidos y las cosas que se planean tienen un alto riesgo de fallar. Y esto fue lo que pasó entre ellos dos, trayendo graves consecuencias. Feng Xiang, en lugar de abrir su corazón y sus sentimientos y expresar de forma abierta su deseo de estar con Lacan, siendo una mujer bastante orgullosa y altiva, prefirió trazar un plan. Cuando ellos se volvieron a ver a los 3 meses que él dijo que volvería, Feng Xiang le propuso una apuesta a Lacan, donde el que ganara en una partida de Go o de Shogi podría pedirle al otro lo que quisiera. Lacan aceptó, y aunque él era mejor en el Shogi, eligió jugar al Go, que era el juego en el que Feng Xiang era imbatible y mucho mejor que él. En ese momento, Feng Xiang le pidió a su aprendiz, Mei Mei, que los dejara a solas, ya que quería concentrarse en el juego. Después de un rato, ninguno de los dos sabía quién había salido victorioso,
Lo único que supieron es que en algún punto del juego entrelazaron sus manos, y la pasión contenida se desató, y ellos acabaron haciendo el amor. Lacan tomó la virginidad de Feng Xiang. Ninguno de ellos se dijo palabras románticas. Era una especie de acuerdo tácito de querer estar el uno con el otro, y mientras ella estaba en sus brazos, le dijo que quería volver a jugar al Go. La desgracia comenzó poco después de esto. Lacan se encontró con el rechazo de su familia porque su tío Luomen cometió un error en su trabajo como médico y fue castigado y desterrado del palacio interno. Lacan, al haber sido muy cercano a él, fue considerado junto a su tío personas no gratas y despreciadas por su familia, razón por la cual el padre de Lacan, que también era militar y oficial superior, desterró a su propio hijo enviándolo por mucho tiempo a un largo viaje. Feng Xiang le envió una carta donde decía que la compra de su contrato había fracasado, puesto que ella ya no era virgen y aparte tenía un secreto que aún no le había contado a Lacan. Por su parte, Lacan escribió al burdel avisando que volvería dentro de 6 meses. Feng Xiang esperó a que Lacan volviera como había prometido en su carta, pero eso no pasó y tampoco tuvo noticias de él. El secreto que ella guardaba es que estaba embarazada, pero no le había dicho nada. Su plan había sido amarrar a Lacan a través de un bebé. Ella había planeado acostarse con él y embarazarse la última vez que se vieron, en lugar de hablar con él y expresarle su deseo de estar juntos. Conforme pasó el tiempo y seguía sin tener noticias de Lacan, aparte de haber dado a luz a una niña, Feng Xiang se sintió muy frustrada porque sus planes no ocurrieron como ella había esperado. Esto fue un golpe emocional muy duro para Feng Xiang, que se vio agravado porque su reputación cayó en picada, ya que una cortesana de alto rango, que es valiosa por su exclusividad, su virginidad y sus talentos, en el momento en que dejan de ser vírgenes, su valor como cortesanas se reduce a la mitad, y si quedan embarazadas, su valor prácticamente se vuelve nulo. Y por supuesto que un acontecimiento de este tipo también afecta a la reputación de su burdel, y esto ocasionó que la casa Verdigris casi se fuera a la quiebra. El nacimiento de Mao Mao estuvo a punto de hacer que el Rokushoukan se hundiera. Fue una época muy oscura donde la casa Verdigris tenía muy bajo prestigio, y Feng Xiang, quien había sido degradada como cortesana de alto rango y despreciada por sus posibles compradores, sumado al hecho de que dio a luz a un bebé, se vio en la necesidad de prostituirse como una vulgar ramera, ya que a ojos del público ella era un producto que ya casi no tenía valor, y si quería sobrevivir y comer, tenía que vender su cuerpo. Al hacer esto, Feng Xiang contrajo la enfermedad de la sífilis, también conocida como el veneno de la ciruela. Ella le envió muchas cartas a Lacan y estas jamás fueron respondidas. Al no obtener ninguna respuesta y seguir sin noticias de él, Feng Xiang se frustró y desesperó demasiado. Sumado al hecho de que ahora tenía sífilis y la enfermedad también estaba afectando a su mente, ella miraba a su bebé Mao Mao con profundo desprecio, ya que sus planes de amarrar a Lacan habían fallado. Había una creencia popular de que cuando dos personas hacían una promesa, juntaban sus meñiques, y si alguno rompía la promesa, debía cortarse un dedo. Esta forma de hacer promesas se conocía como Yubikiri Henman, que se puede traducir como la promesa del dedo cortado, donde si alguna persona quería demostrar amor y fidelidad a su pareja, se cortaba el meñique para luego entregárselo a su ser amado como prueba de amor. Feng Xiang, ya enloquecida y frustrada por todo lo ocurrido, se cortó su propio dedo anular izquierdo y no conforme con ello, levantó el cuchillo en contra de su bebé Mao Mao y le cortó una parte del dedo meñique de su manita izquierda. Feng Xiang metió los dos dedos en una bolsita y junto con otra carta manchada en sangre, los envió a Lacan en otro intento desesperado por contactar con él. Pero Lacan seguía sin responder, ya que él seguía de viaje. Él no sabía lo que pasaba en la vida de Feng Xiang ni en la casa Verdigris en ese momento. Él pensaba que todo estaba bien. Como él aún era joven y hasta cierto punto inmaduro,
En ese entonces, él fue incapaz de ver las consecuencias de lo que le pasaba a una cortesana que ya no era virgen, y que aparte ya no había prospectos interesados en comprar su contrato. Durante su viaje, Lacan perdió la noción del tiempo, y solo pensaba en los juegos de Go y de Shogi, al punto de que esos 6 meses en los que él prometió volver se convirtieron en 3 largos años. Durante la ausencia de Lacan, su tío Luo Men descubrió las cartas que Feng Xiang le había enviado y abrió la que estaba manchada en sangre junto con la bolsita que contenía los 2 dedos. Ahí Luo Men descubrió la existencia de Mao Mao y se dirigió al barrio del placer a buscarla. Como él en ese momento ya era un médico eunuco que había sido desterrado del palacio y además mutilado de una rodilla, nadie sabía qué crimen había cometido, así que se tenía desconfianza de él. Cuando Luo Men llegó a la casa verdigris, ésta se encontraba en su peor momento. Él, para ganarse la confianza de la anciana Madame y de las cortesanas, empezó a dar sus servicios médicos. Luo Men, en calidad de médico, atendió a Feng Xiang, pero su enfermedad en ese momento había estado en una fase latente, es decir, no tenía manifestaciones físicas en su cuerpo. Aparte, como todos veían a Luo Men como un eunuco aparecido aparentemente de la nada y sin ningún motivo, Feng Xiang desconfiaba de él y no le contó que estaba enferma de sífilis. Por esta razón, aunque Feng Xiang estaba en una etapa temprana de su enfermedad, no pudo recibir un tratamiento adecuado por haberle ocultado la verdad a Luo Men. Si ella hubiera hablado a tiempo, pudo haberse curado, pero en lugar de eso, la enfermedad habló por sí misma, ya que años más tarde, su enfermedad dio un giro brutal, y las lesiones en su cuerpo reaparecieron en una forma muy agresiva. Los tumores se extendieron a una velocidad asombrosa, devastando su aspecto físico y su mente, y con el tiempo su memoria quedó hecha pedazos. Durante esos años, Feng Xiang perseguía con odio a su pequeña hija Mao Mao, la corría y trataba con desprecio. Desde bebé, Mao Mao fue amamantada por Pairin y criada por ella junto a Mei Mei, Yoka y la anciana que atendía el Rokushoukan. Cuando Luo Men llegó y después de que demostró que era un hombre de confianza con valores y un médico impresionante, además de haber trabajado dando sus servicios a la casa verdigris, Luo Men logró tener la custodia compartida de Mao Mao, al demostrar que era su tío abuelo de sangre y volviéndose su padre adoptivo. Mao Mao, al haber nacido de una cortesana, seguía siendo propiedad del burdel, pero al menos, gracias a la instrucción de su padre Luo Men, descubrió sus aptitudes como boticaria y eligió un camino diferente a la prostitución, aunque a la par ella también fue educada y criada como cortesana de alto rango. Mientras tanto, la salud de Feng Xiang iba en deterioro, y cuando Lacan por fin volvió a su casa después de 3 largos años, encontrando las cartas apiladas y llenas de polvo, descubriendo a su vez la carta manchada de sangre vieja y la bolsita con los dedos humanos que para ese momento ya estaban secos, dando la impresión de ser 2 ramitas secas. Al darse cuenta de que Feng Xiang había llevado a otro nivel el juramento del meñique por haber enviado no solo su dedo, sino también otro pequeño dedo que claramente era el de un bebé, Lacan supo que había engendrado a un hijo o a una hija con Feng Xiang y se dirigió a toda prisa a la casa verdigris. Cuando por fin llegó y encontró al Rokushoukan casi en la ruina, justo ahí reflexionó en lo irresponsable e inconsciente que había sido él por no dimensionar las consecuencias de lo que le pasaba a una cortesana de alto rango que perdía su prestigio, ya que al no ser virgen y además haber quedado embarazada y haber dado a luz a un bebé, había afectado enormemente su propia reputación como la reputación del burdel que la representaba. Cuando la anciana Madame vio a Lacan, lo corrió a golpes con una escoba, de tanto coraje por su falta de palabra y por no haber medido las consecuencias de sus actos. Ella le dijo que Feng Xiang ya no se encontraba ahí, y cuando Lacan preguntó por su bebé, la anciana le dijo que no había ningún bebé. En ese momento, Lacan rompió a llorar de arrepentimiento por su propia irresponsabilidad. Feng Xiang estaba escondida en una habitación que era solo para enfermos
y no estaba a la vista del público dentro de la casa verdigris. Durante todo ese tiempo, Luomen le daba tratamiento a su enfermedad, pero como ya estaba en una fase donde no podía curarse, el tratamiento era más que nada para amortiguar los síntomas y mantenerla sedada. El deterioro era inevitable. En el barrio del placer, cuando una cortesana ya no puede trabajar, es expulsada de su burdel, comúnmente abandonada a su suerte en una zanja. El hecho de que Feng Xiang estuviera resguardada en una habitación para enfermos y recibiera tratamiento era un acto de compasión por parte de la casa verdigris. Pese a todo esto y con el pasar de los años, Lacan seguía yendo una y otra vez a la casa verdigris, aunque cada vez se encontraba con la anciana, quien le reprochaba y lo golpeaba con la escoba y además lo corría de ahí. En una ocasión, mientras él estaba sentado, exhausto, con la sangre chorreando por un lado de su cabeza, se dio cuenta de que había una niña hurgando en unas hierbas. Lacan, que no distinguía ningún rostro humano más que en su momento el de Feng Xiang, se dio cuenta de que podía distinguir el rostro sin emoción de esa pequeña niña. Ella le dijo que iba a hacer medicinas con esas hierbas y se echó a correr hacia un anciano que cojeaba de su pierna. Su cara era como la ficha de un rey dragón, una pieza importante del shogi, y así Lacan supo que ese anciano era su tío Luomen, ya que así lo identificaba él, y ahí se dio cuenta de que su tío era la persona que había abierto la carta manchada en sangre vieja y la bolsa que guardaba los dedos humanos que le había enviado Feng Xiang, lo que significaba que esa pequeña niña era su hija biológica. Lacan escuchó como su tío Luomen llamó a la niña Mao Mao, descubriendo así su nombre y recordando la hierba fina llamada pata de gato, que alguna vez Feng Xiang le había explicado sus propiedades medicinales. Lacan intentó llevarse a Mao Mao de niña, pero se apareció la madame y se lo impidió, golpeándolo con su escoba. La imagen de un hombre ensangrentado extendiéndole la mano le causó miedo a la pequeña Mao Mao. Esto pasó varias veces, hasta que en algún punto Mao Mao dejó de sorprenderse de verlo en ese estado. A Mao Mao le molestaba que Lacan se hiciera llamar su padre. Para ella, su padre era Luomen, de quien se sentía orgullosa de haber sido adoptada y criada. Mao Mao veía a Lacan como el semental que la había engendrado. Del mismo modo, veía a Feng Xiang no como su madre, sino como la mujer que la incubó y la trajo al mundo. Para Mao Mao, su figura materna era Pairin, y veía a Feng Xiang como a un demonio que la atormentaba. Mao Mao odiaba a Lacan por querer usurpar el lugar de figura paterna que tenía Luomen, pero no le guardaba rencor. Esto era gracias a que Luomen le decía que debía sentir compasión por Lacan, ya que era un genio, pero tenía una enfermedad que no le permitía distinguir los rostros de la gente, y por esta razón había sufrido mucho en la vida. A pesar de todo esto, el propio Luomen reconocía que su sobrino Lacan había cometido un terrible error al ser irresponsable e inconsciente de sus actos, por no dimensionar lo que pasaría con Feng Xiang y la casa verdigris, además de con la propia vida de Mao Mao. Todo esto porque Lacan se confió en que todo estaría bien. Y un hombre debe hacerse responsable de sus actos y no confiarse, sobre todo sabiendo que el mundo y contexto de las cortesanas es diferente. La propia distracción de Lacan era su mayor error, por haberse desconectado de las consecuencias de lo que pasaba en el barrio del placer. Por esta razón, Luomen nunca intentó impedir que la anciana madame persiguiera a Lacan golpeándolo con su escoba. Él reconocía que lo que estaba mal, y Lacan también comprendía esto. Por eso, a pesar de tanto rechazo, él siguió yendo constantemente a la casa verdigris. Para Lacan, el saber que tenía una hija con Feng Xiang y que aparte ya estaba cansado de una vida de solamente piedras de Go y fichas de shogi, conocer la existencia de su hija lo motivó a recuperar su derecho de nacimiento como primogénito y legítimo heredero del clan La, logrando expulsar a su hermanastro, haciéndose con el poder del clan La y adoptando a su sobrino Lahan como si fuera su propio hijo. Tras muchas negociaciones con la vieja señora y a lo largo de aproximadamente unos 10 años,
Lacan pagó una cantidad de dinero equivalente a 2 veces los daños. En ese entonces fue que por fin se le permitió volver a ser atendido como cliente de la casa Verdigris, y la cortesana que lo recibía era Mei Mei, con quien solo jugaba y se dedicaba a hablar de su hija Mao Mao. Ella era la razón por la que iba una y otra vez al burdel, tratando de estar con su hija y ofreciéndole a la señora comprarla. Cuando Mao Mao era una joven de alrededor de 18 años de edad y era trabajadora voluntaria del palacio, a veces cuando volvía a su casa en el barrio del Placer, a petición de su padre Luo Men, seguía dándole tratamiento a una muy enferma y devastada Feng Xian, quien para ese entonces ya había perdido su nariz a causa de los estragos de la sífilis y parecía una ramita seca y marchita. A estas alturas, Feng Xian ya no era consciente de lo que pasaba a su alrededor, ni reconocía a su propia hija. Por eso incluso había dejado de atormentarla. Ella apestaba a enfermedad y a veces tarareaba una canción infantil, ya que en lo profundo de su mente y de su corazón, uno de sus más grandes deseos había sido ser madre, esposa y tener una familia. Había veces en que se sentaba en su cama y apilaba unas piedras simulando jugar al Go. Estas acciones eran parte de los vestigios de su memoria. Ya le quedaba poco tiempo de vida. En ese entonces, Lacan había perdido una apuesta contra su hija Mao Mao, por lo que ahora debía comprar a una cortesana de la casa Verdigris. Mao Mao le dejó un mensaje oculto en una caja de madera que contenía una rosa azul marchita, que aún conservaba su belleza. Cuando llegó el momento en que Lacan debía escoger a una cortesana, a pesar de que ninguna mujer lo había cautivado, ya que para él todas eran piedras de Go, él estuvo a punto de elegir a Mei Mei, en agradecimiento por haberlo tratado bien durante tantos años. Mei Mei, que tenía su orgullo de cortesana de alto rango, le dijo que eligiera bien y a conciencia, en ese momento abriendo una enorme ventana que estaba en dirección hacia un pequeño edificio que Lacan no conocía. A lo lejos se escuchaba la voz femenina de alguien cantando una canción infantil. Lacan identificó la voz y salió corriendo en su dirección, a pesar de las objeciones de la anciana madame. Mientras corría, entendió el mensaje oculto de Mao Mao, ya que la rosa azul marchitada, que aún conservaba su belleza, era una analogía de la propia Feng Xian, quien, a pesar de estar enferma, seguía con vida y oculta en algún lugar. Cuando Lacan llegó a la habitación donde estaba la dueña de la voz, se quedó asombrado al ver delante de sus propios ojos a la mismísima Feng Xian. Las lágrimas se desbordaron de sus ojos en un llanto silencioso. Su amada Feng Xian seguía con vida, y reencontrarse con ella después de tantos años hizo que su corazón desbordara de emoción. La madame llegó poco después, exigiendo que Lacan se fuera de ahí y eligiera a otra cortesana, a la vez que estaba molesta de que él hubiera descubierto el escondite de Feng Xian. Lacan se aferró a comprar a Feng Xian, dispuesto a pagar cualquier precio. La anciana ante esto no tuvo más remedio que aceptar, y Mei Mei, que también había llegado a la habitación, rompió a llorar, porque ella sabía que tanto dolor se habría evitado si tan solo Feng Xian, en lugar de haber sido tan orgullosa, hubiera sido honesta y expresado su deseo de estar con Lacan. Por su parte, Lacan, ajeno a las lágrimas de Mei Mei, miraba a Feng Xian con una desbordante felicidad, y a pesar de que ella estaba demacrada e irreconocible por la enfermedad, a los ojos de Lacan, Feng Xian era la mujer más hermosa del mundo y estaba feliz de estar otra vez con ella. Feng Xian no reconocía a nadie. Ella era como una niña. Su mente y conciencia ya se habían dañado por la enfermedad, regresando a tener una actitud dulce, tranquila e infantil. Lacan la seguía viendo tan hermosa como la flor del bálsamo rojo. Comprar el contrato de una cortesana es lo equivalente a casarse, y en el barrio del Placer se le despide con un festejo que dura aproximadamente 3 días enteros. Todos bailan y ondean sus vestidos en el barrio rojo, despidiéndola en una lujosa fiesta. El precio que Lacan pagó por Feng Xian fue tan exorbitante
que el festejo duró 7 días. Las luces del barrio del placer estaban más iluminadas que nunca. Feng Shan estaba vestida con las ropas más exquisitas, aunque no fue mostrada al público. El propio Lacan se tomó 10 días de vacaciones de su trabajo y se casó legítimamente con su amada Feng Shan. Aunque ellos no se dieron cuenta, su hija Mao Mao se unió a la celebración bailando en las paredes del palacio trasero. Feng Shan murió aproximadamente un año después de que Lacan la compró. Durante ese año ellos estuvieron juntos jugando sus preciadas partidas de Go. Él siempre presumía de ella, hablando maravillas de su esposa cada vez que podía. Lacan cayó en una profunda depresión ante su muerte, y cuando él por fin se recuperó, en conmemoración de la única mujer que amó en este mundo, creó un libro de Go, en honor a su preciada esposa Feng Shan, que también era una increíble maestra del Go. Este libro fue un rotundo éxito. Lacan lo hizo con la esperanza de que ese libro inspirara a alguien en la pasión por el Go para continuar con el legado de su amada Feng Shan. Bellezas, yo no sé ustedes, pero en este momento me voy a ir a llorar al baño. No importa cuántas veces vea el anime, el manga o la novela ligera, esta historia trágica siempre me hace llorar. Pueden complementar esta información con el video sobre la historia de los padres de Mao Mao. Si el video les gustó, denle like y compártalo, así como a la invitación de suscribirse al canal. Recuerden checar las listas de reproducción donde están todos los videos relacionados a los diarios de la boticaria. También les invito a seguirme en mis otras redes sociales, tanto en Facebook como en TikTok. Y recuerden que también estoy grabando los audiolibros de las novelas ligeras. Chequen la descripción del video donde encontrarán cosas y páginas interesantes. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo, mientras admiramos esta increíble historia de los diarios de la boticaria. Nos vemos en otro video. ¡Sayonara!